Mi abuela me llamó bastardo durante 30 años. Resultó que yo era su único nieto real. Al crecer, pensaba que era normal que la abuela Rose me tratara de forma diferente a mis primos. En Navidad, mis primos recibían juguetes caros y aparatos electrónicos, mientras que yo recibía calcetines o un billete de $5 en un sobre usado. Mi prima Britney recibió una computadora portátil para su 10º cumpleaños. Yo recibí un formulario de solicitud para una tarjeta de la biblioteca. La abuela decía que leer era gratis y que yo debería estar agradecido. Mi primo James recibió un coche para su cumpleaños número 16, yo recibí un pase de autobús. Cuando pregunté por qué, la abuela me llevó a un lado y me dijo que tenía suerte de ser incluido en absoluto, ya que mis padres me habían tenido en pecado. Dijo que yo era un error que recordaba a todos el comportamiento vergonzoso de mis padres. Fui concebido 3 meses antes de que mis padres se casaran. La abuela nunca dejó que nadie lo olvidara. Me presentaba como el nieto que llegó antes de tiempo, mientras que mis primos eran sus ángeles preciosos. En las cenas familiares, mis primos comían en la mesa del comedor mientras yo comía en la cocina. La abuela decía que yo debía conocer mi lugar. Mi mamá intentó defenderme una vez. La abuela amenazó con desheredar a mis padres por completo si no respetaban sus reglas sobre mantener los valores familiares. Papá me dijo que simplemente lo aguantara unos años más. Dijo que la abuela era anticuada, pero que eventualmente se suavizaría. Nunca lo hizo. Se puso peor. Cuando mis primos se graduaron de la secundaria, la abuela les organizó grandes fiestas y les dio fondos para la universidad. Britney recibió $50,000. James recibió $60,000 porque era hombre y algún día necesitaría mantener a una familia. Cuando me gradué como el mejor de mi clase, valedictorian, la abuela ni siquiera asistió. Dijo que los logros no borraban las circunstancias de mi nacimiento. No recibí nada para la universidad. Trabajé en 2 empleos para pagar un colegio comunitario mientras mis primos iban a universidades privadas con el dinero de la abuela. Britney estudió historia del arte y reprobó la mitad de sus clases. James abandonó en el 2º año para convertirse en DJ. La abuela siguió pagando sus apartamentos y gastos. Decía que se estaban encontrando a sí mismos. Cuando entré en la escuela de enfermería con una beca, la abuela dijo que yo estaba tratando de actuar por encima de mi posición social. El favoritismo se extendía a todo. La abuela llevaba a mis primos a cruceros anuales. Yo no estaba invitado porque decía que haría que las fotos familiares parecieran desequilibradas. Compró los coches de mis primos, pagó sus bodas, les dio el pago inicial para sus casas. Cuando pedí $100 para arreglar mi radiador roto en invierno, dijo que las limosnas me harían perezoso. Literalmente dijo que necesitaba aprender que los bastardos no reciben bendiciones. Mi tía Laura y mi tío Richard nunca dijeron nada. ¿Por qué lo harían? Sus hijos lo estaban recibiendo todo. De hecho, bromeaban diciendo que yo era el proyecto de formación de carácter de la abuela. Se reían de lo fácil que lo tenían sus hijos mientras yo tenía que luchar por todo. Pensaban que era gracioso que yo trabajara de noche para pagar mis libros de texto mientras Britney compraba bolsos de diseñador con su mesada. Todo cambió cuando cumplí 28 años. La abuela sufrió un derrame cerebral y necesitaba a alguien con conocimientos médicos para gestionar sus cuidados. De repente, yo era útil. Los primos a los que había mimado no se molestaron en ayudar. Britney estaba ocupada con su 3ª boda. James estaba en Tailandia encontrándose a sí mismo de nuevo. Mis tíos dijeron que tenían trabajo, así que me convertí en el cuidador de la abuela. No por amor, sino porque mamá me lo suplicó. Mientras gestionaba los asuntos de la abuela, encontré unos documentos antiguos en su caja de seguridad. Pruebas de ADN de hace 20 años. La abuela había analizado en secreto a todos sus nietos porque sospechaba de la fidelidad de sus hijos. Los resultados fueron impactantes. Britney y James no estaban relacionados biológicamente con la abuela. Tampoco lo estaban mis otros 4 primos. El tío Richard no era el hijo biológico de la abuela, era producto de una aventura de mi abuelo.
La tía Laura tampoco era hija biológica de la abuela, era adoptada, pero la abuela nunca se lo dijo. Mi papá era el único hijo biológico de la abuela. Yo era su único nieto biológico. La mujer que me torturó durante 28 años por haber sido concebido antes del matrimonio había gastado cientos de miles de dólares en nietos que ni siquiera eran sus parientes, mientras trataba a su único nieto real como basura. Me guardé esta información y seguí siendo el cuidador perfecto. Me aseguré de que la abuela tomara cada medicamento. La llevé a cada cita médica. Le cociné comidas especiales. Hice todo mientras mis primos publicaban fotos en la playa de sus vacaciones financiadas con el dinero de la abuela. La abuela se recuperó lo suficiente como para actualizar su testamento. Reunió a todos para anunciar sus deseos finales. El lunes, después de encontrar esas pruebas de ADN, la abuela Rose me llamó a su habitación. Estaba apoyada contra 3 almohadas, luciendo más fuerte de lo que había estado en semanas. Dijo que quería actualizar su testamento y que necesitaba a toda la familia presente este sábado para la lectura. Asentí e hice notas sobre llamar a todos mientras mi estómago se hacía nudos. Me preguntó si pensaba que la familia se sorprendería por sus decisiones. Le dije que no tenía idea de lo que planeaba dejarle a nadie. Ella sonrió con esa sonrisita fría que me erizaba la piel y dijo que todos se enterarían pronto. Mis primos probablemente esperarían sus dádivas habituales, el tipo de dinero que siempre había fluido en su dirección mientras yo recibía solicitudes para tarjetas de la biblioteca y sermones sobre conocer mi lugar. Pasé esa semana cuidando a la abuela Rose como siempre, ayudándola con los medicamentos 3 veces al día y cocinando las comidas insípidas que recomendaba su médico. Cada vez que se quejaba de que sus pastillas eran demasiado grandes o la sopa estaba demasiado caliente, pensaba en esas pruebas de ADN guardadas en su caja de seguridad. Había memorizado cada detalle de esos informes de laboratorio. El tío Richard no era su hijo biológico, sino el producto de una aventura del abuelo con alguien cuyo nombre nunca sabría, la tía Laura, adoptada al nacer, pero nunca le dijeron la verdad, Britney y James, mis primos mimados, que en realidad no estaban relacionados con ninguno de nosotros, los otros 4 primos, también extraños genéticos que habían sido colmados con fondos universitarios, coches y vacaciones en cruceros. Y yo, el único nieto real, al que había llamado bastardo durante 28 años. El miércoles por la tarde, mientras le acomodaba las almohadas por 3ª vez, la abuela Rose me dijo que había hecho un buen trabajo como su cuidador. Dijo que la mayoría de la gente la habría abandonado después del derrame, pero que yo había mostrado verdadero carácter. Quise reírme de la ironía, pero simplemente sonreí y le ajusté las mantas. El jueves por la noche, mi teléfono sonó mientras doblaba la ropa en mi pequeño apartamento. El nombre de Britney parpadeó en la pantalla y casi no respondo. Me preguntó si podía recoger los pasteles favoritos de la abuela Rose en aquella panadería al otro lado de la ciudad para la lectura del testamento el sábado. Estaba demasiado ocupada con los preparativos de su boda para hacer el viaje ella misma. La boda que la abuela Rose le había dado $40,000 para pagar, mientras que yo había recibido un pase de autobús para mi cumpleaños 16. Dije, claro, no hay problema. Seguía interpretando el papel de sirviente de la familia, aunque sabía que yo era el único nieto real en todo este lío. Britney me dio las gracias y luego pasó 10 minutos hablando sobre los centros de mesa y sobre si debería poner una fuente de chocolate. No preguntó cómo estaba yo ni si cuidar a la abuela Rose era difícil. Nunca lo hacía. Colgué y añadí la panadería a mi lista de recados, justo debajo de recoger las recetas de la abuela Rose y llevar su monitor de presión arterial a calibrar. El sábado por la mañana llegó frío y gris. Conduje temprano a casa de la abuela Rose para ayudarla a prepararse. Había insistido en usar su mejor vestido, el azul marino con botones de perla que guardaba para ocasiones especiales. La ayudé a sentarse en su silla de ruedas y la maquillé como a ella le gustaba, con demasiado polvo y lápiz labial rojo brillante. No dejaba de mirar su reflejo en el espejo y de arreglarse el cabello. A las 11, la familia empezó a llegar. El tío Richard vino primero con su esposa. Ambos vestidos como si fueran a un restaurante de lujo.
La tía Laura apareció después con su marido, trayendo una botella de vino caro. Mis padres llegaron luciendo incómodos. Papá tirando de su cuello y mamá apretando su bolso con demasiada fuerza. Luego vinieron los primos. Los 6 arreglados y emocionados. Britney llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. James llevaba un traje nuevo que todavía tenía la etiqueta dentro del cuello. Los otros 4 primos se agruparon cerca de la ventana, ya susurrando sobre lo que esperaban recibir. Todos nos reunimos en el comedor formal de la abuela Rose, la misma habitación donde yo había comido solo en la cocina cuando era niño, mientras mis primos se reían y hablaban en la mesa grande. La habitación tenía paneles de madera oscura y una lámpara de cristal que la abuela Rose pulía cada mes. Las fotos familiares cubrían una pared, principalmente fotos de mis primos en sus graduaciones y bodas. Yo aparecía en unas 3 fotos en total, siempre en la esquina trasera o cortado en el borde. Mis primos tomaron asiento a la mesa, extendiéndose y reclamando espacio como si fueran los dueños. Britney se sentó junto a James y ambos sonreían, ya planeando cómo gastarían sus herencias. Escuché a Britney susurrar algo sobre comprar finalmente ese condominio en Miami. James se rió y dijo que probablemente se tomaría un año libre para viajar por Europa. Los otros 4 primos hacían planes similares, hablando de pagar préstamos estudiantiles y comprar coches nuevos. A las 11:30 llegó una mujer con un traje gris que llevaba un maletín de cuero. Se presentó como Maeve Wilkinson, la abogada de sucesiones de la abuela Rose. Parecía tener unos 50 años, con ojos agudos y el cabello perfectamente peinado. Cuando me dio la mano, mantuvo mi mirada unos segundos más de lo necesario, como si estuviera tratando de descifrar algo. Me pregunté si sabía lo de las pruebas de ADN, si la abuela Rose le había contado la verdad sobre esta familia. Maeve preparó sus papeles en la cabecera de la mesa mientras todos buscaban sus asientos. Yo terminé en la silla más cercana a la puerta de la cocina, el mismo lugar que siempre había ocupado durante las cenas familiares. Algunas cosas nunca cambiaban, o al menos no habían cambiado todavía. La abuela Rose se dirigió en su silla de ruedas a la cabecera de la mesa, luciendo más fuerte de lo que había estado en meses. Sus manos estaban firmes en los controles de la silla y su voz no tembló cuando empezó a hablar. Agradeció a todos por venir y dijo que tenía anuncios importantes que hacer sobre su patrimonio. Luego se volvió hacia mí y dijo algo que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. Me agradeció por haberla cuidado tan bien después del derrame, por gestionar sus medicamentos, llevarla a las citas y asegurarme de que comiera adecuadamente. Dijo que yo había mostrado una verdadera dedicación y que apreciaba todo lo que había hecho. Mis primos me miraron como si me hubiera salido una segunda cabeza. La abuela Rose nunca había reconocido públicamente nada de lo que yo había hecho antes. Nunca me había elogiado frente a la familia. Las cejas de la tía Laura se levantaron y el tío Richard se removió en su silla. Mamá se acercó y me apretó la mano bajo la mesa. Maeve Wilkinson abrió su maletín y sacó una gruesa pila de papeles. Explicó que leería el testamento y las últimas voluntades de la abuela Rose, actualizados hacía apenas 2 semanas. Comenzó con pequeños legados a diversas organizaciones benéficas. 5,000 a la iglesia, 10,000 al refugio de animales local, 20,000 repartidos entre 3 fundaciones de investigación del cáncer diferentes. Mis tíos se movían en sus sillas, claramente impacientes por llegar a los anuncios reales sobre propiedades y dinero. El tío Richard no dejaba de mirar su reloj. La tía Laura se sirvió un vaso de agua de la jarra de la mesa y bebió demasiado rápido. Los primos también se estaban impacientando, susurrando entre ellos y mirando a la abuela Rose. Maeve miró sus papeles y anunció que Britney recibiría la colección de joyas de la abuela Rose. Toda la colección, incluyendo el collar de diamantes, el anillo de esmeraldas y todas las pulseras de oro, con un valor total de unos $30,000. Britney siguió y saltó para abrazar a James. Ya estaba hablando de qué piezas usaría en su boda y cuáles guardaría para ocasiones especiales. James la abrazó y dijo que se lo merecía. La abuela Rose sonrió y asintió como si acabara de hacer algo maravilloso.
Me senté en mi silla junto a la puerta de la cocina y mantuve el rostro inexpresivo, pensando en todas las veces que Britney había recibido regalos caros mientras yo recibía $5 en un sobre usado. Maeve continuó leyendo y anunció que James recibiría la colección de coches antiguos de la abuela Rose. 4 coches en total, incluyendo un Mustang de 1967 y un Corvette de 1972, con un valor aproximado de $80,000 en conjunto. James lanzó un grito de alegría y levantó el puño en el aire. Sonreía tanto que podía verle las muelas del fondo. Empezó a hablar de inmediato sobre qué coche se quedaría para él y cuáles vendería para financiar su viaje por Europa. La abuela Rose le dijo que cuidara bien el Mustang porque había sido el favorito de su abuelo. James prometió que lo haría y le dio las gracias unas 5 veces. Mis padres estaban sentados rígidos en sus sillas, sin mirarse. Luego Maeve anunció que los otros 4 primos recibirían cada uno $25,000, más varios artículos del hogar de la casa de la abuela Rose. Sonrieron y le dieron las gracias, pero pude ver la decepción en sus rostros. Claramente habían esperado más, probablemente esperaban cifras de 6 dígitos como las que habían recibido para la universidad. Se miraron entre ellos a través de la mesa con esas pequeñas expresiones tensas que decían que estaban tratando de no mostrar lo defraudados que se sentían. Uno de ellos preguntó por la casa de la playa en Florida y Maeve dijo que esa propiedad estaba asignada a otra parte. Otro preguntó por las cuentas de inversión y recibió la misma respuesta. Los 4 primos se recostaron en sus sillas luciendo lo suficientemente complacidos, pero ni de lejos tan emocionados como Britney y James. Maeve se aclaró la garganta y miró sus papeles antes de anunciar que la tía Laura recibiría la casa de la playa en Florida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un segundo antes de que la tía Laura diera un grito ahogado y se cubriera la boca con ambas manos. Maeve continuó diciendo que la propiedad estaba valorada en aproximadamente $400,000 y la tía Laura empezó a llorar allí mismo, en la mesa del comedor. Se levantó y caminó hacia la silla de ruedas de la abuela Rose, inclinándose para abrazarla con cuidado por los hombros. La tía Laura no dejaba de decir gracias una y otra vez, con la voz temblando de emoción. Se apartó y se secó los ojos con los dedos, corriendo un poco su rímel. Le dijo a la abuela Rose que había sido una madre tan generosa, la mejor madre que nadie pudiera pedir, y que no sabía cómo expresar su gratitud. El tío Richard se acercó y apretó la mano de la tía Laura cuando ella volvió a sentarse. Ambos lucían complacidos y un poco atónitos. Mis primos susurraban con entusiasmo entre ellos sobre vacaciones en la playa y viajes familiares. Me quedé callado en mi silla, observando a la tía Laura secarse los ojos con un pañuelo que alguien le pasó. Maeve barajó sus papeles y anunció que el tío Richard recibiría la cartera de inversiones de la abuela Rose. Explicó que la cartera contenía varias acciones y bonos valorados en aproximadamente $600,000. Los ojos del tío Richard se abrieron de par en par y llegó a levantarse de su silla, casi tirándola hacia atrás. Rodeó la mesa hacia la abuela Rose y se inclinó para abrazarla, sosteniéndola durante varios segundos. Cuando se apartó, tenía los ojos húmedos y le dijo que era la mejor madre que nadie pudiera pedir, que siempre había sido tan buena con él y su familia. Dijo que gestionaría las inversiones con cuidado y se aseguraría de que siguieran creciendo. La abuela Rose le palmeó la mano y le dijo que sabía que lo haría, que siempre había sido responsable con el dinero. El tío Richard volvió a su asiento, luciendo aturdido y feliz, y su esposa le agarró el brazo y lo apretó con fuerza. Los otros 4 primos se inclinaban hacia adelante en sus sillas ahora, claramente esperando que sus padres recibieran algo sustancial también. Mi mamá se removió en su asiento junto a mí y pude sentir su tensión sin mirarla. Maeve volvió a mirar sus papeles y anunció que mis padres recibirían $50,000 y algunos muebles de la casa. Enumeró algunas piezas específicas, incluyendo la mesa de comedor antigua del cuarto de invitados y el reloj de pie del pasillo. El rostro de mi papá se puso tenso e incómodo, como si intentara sonreír pero no pudiera lograrlo. Mamá se acercó por debajo de la mesa y le apretó la mano con fuerza, con los nudillos poniéndose blancos.
Ambos asintieron y agradecieron a la abuela Rose con esas voces bajas y tensas. Nadie más pareció notar lo incómodo que era porque el tío Richard seguía sonriendo por sus $600,000 y la tía Laura ya estaba planeando sus viajes a Florida en voz alta. Mis padres se quedaron allí tomados de la mano y pareciendo querer estar en cualquier otro lugar. Vi la mandíbula de papá tensarse y relajarse mientras mamá miraba hacia la mesa. Estaban acostumbrados a esto, acostumbrados a ser los receptores menores en esta familia, acostumbrados a ver cómo todos los demás recibían más. $50,000 no era nada comparado con lo que los otros estaban recibiendo, y los muebles parecían algo pensado a última hora. Maeve hizo una pausa y me miró directamente. La habitación se quedó completamente en silencio. Todos se volvieron para mirarme sentado en mi silla junto a la puerta de la cocina. Podía sentir sus ojos sobre mí. Casi podía oírlos pensar en qué cantidad minúscula recibiría yo. Britney tenía esa sonrisita en el rostro como si estuviera tratando de no reírse. James me miraba con algo que podría haber sido lástima. Los otros 4 primos solo miraban con curiosidad, esperando ver qué pasaría con la decepción de la familia. La tía Laura había dejado de llorar y me observaba con una expresión que no pude descifrar. El tío Richard estaba recostado en su silla con los brazos cruzados. Mis padres miraban ambos a Maeve, esperando oír qué cantidad simbólica recibiría su hijo por haber sido concebido antes del matrimonio. La abuela Rose también me miraba, con el rostro completamente inexpresivo. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 segundos. Mantuve mi rostro neutral y las manos quietas en mi regazo. Maeve anunció que yo recibiría la residencia principal de la abuela Rose. Dijo que la casa en la que estábamos sentados, esta casa exacta, sería mía. Añadió que la propiedad valía aproximadamente $1.2 millones. La habitación estalló. Britney gritó literalmente y James saltó de su silla. El tío Richard empezó a gritar algo que no pude distinguir por encima de las voces de los demás. La tía Laura decía, no, eso no puede estar bien. Debe haber algún error. Los otros 4 primos hablaban todos a la vez, con sus voces subiendo de tono y superponiéndose. Mis padres se quedaron congelados en sus sillas, mirándome con la boca abierta. Britney gritaba que esto era una locura, que yo no merecía nada, y mucho menos la casa. James exigía saber qué estaba pasando, mirando de un lado a otro entre la abuela Rose y yo. La esposa del tío Richard decía algo sobre impugnaciones legales y justicia. El ruido era increíble. Todos gritando preguntas y protestas y exclamaciones confusas al mismo tiempo. Maeve elevó la voz y dijo que había más. La sala no se calmó. Tuvo que decirlo de nuevo más fuerte antes de que la gente empezara a acomodarse de nuevo en sus sillas, todavía murmurando y sacudiendo la cabeza. La abuela Rose estaba sentada perfectamente quieta en su silla de ruedas, observando a todos con esa mirada satisfecha en su rostro. Maeve continuó diciendo que yo también recibiría las cuentas bancarias principales de la abuela Rose. Dijo que las cuentas sumaban aproximadamente $800,000. Antes de que nadie pudiera reaccionar a eso, Maeve añadió que yo también recibiría las propiedades de inversión restantes, que incluían 3 casas de alquiler valoradas aproximadamente en otro $1 millón combinadas. La herencia total era de alrededor de $3 millones. La sala estalló de nuevo, aún más fuerte esta vez. Britney gritaba sobre manipulación y robo. James caminaba de un lado a otro detrás de su silla. La tía Laura lloraba de nuevo, pero esta vez de rabia, con el rostro rojo y manchado. Mis primos estaban todos de pie ahora, rodeando la silla de Maeve y gritándose unos a otros. Britney se puso justo frente a la cara de Maeve y exigió saber cómo había engañado yo a una anciana enferma, para que cambiara su testamento. Maeve se sentó con calma y le dijo que retrocediera. James gritaba que esto no era justo, que él había sido el favorito de la abuela durante años, y ahora de repente yo me lo llevaba todo. Los otros 4 primos exigían explicaciones, preguntando qué me hacía tan especial, diciendo que esto tenía que ser ilegal de alguna manera.
La tía Laura empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, señalándome con un dedo tembloroso. Dijo que yo había manipulado a la abuela Rose durante su recuperación del derrame cerebral, que me había aprovechado de una mujer vulnerable que no podía pensar con claridad. Me llamó calculadora y cruel. El tío Richard ya estaba sacando su teléfono, diciendo que iba a llamar a su abogado ahora mismo para impugnar el testamento. Le dijo a Maeve que esto no se sostendría en un tribunal, que había pruebas claras de manipulación e influencia indebida. Su rostro estaba morado y estaba sudando a través de su camisa. Me quedé completamente quieto en mi silla mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor. Observé a mis primos gritar, a mis tías llorar y a mi tío hacer llamadas telefónicas furiosas. Vi a mis padres sentados, congelados y confundidos, sin entender qué estaba pasando ni por qué. Esperé el momento adecuado, el momento perfecto, sabiendo que llegaría. La abuela Rose levantó una mano temblorosa en el aire. El gesto fue pequeño, pero todos lo vieron. La habitación empezó a calmarse poco a poco, las voces bajaron a susurros y luego al silencio. La abuela Rose miró a su alrededor a todos ellos con esa expresión en su rostro que yo nunca había visto antes. Les dijo que había más que necesitaban escuchar. Su voz era firme y clara, más fuerte de lo que había sido en semanas. Dijo que necesitaban sentarse y escuchar porque lo que venía a continuación cambiaría todo lo que creían saber sobre esta familia. Maeve metió la mano en su maletín y sacó más documentos. Estos eran diferentes, de aspecto más antiguo, en carpetas de manila desgastadas por los bordes. Sentí algo frío instalarse en mi estómago porque reconocí esas carpetas. Las había visto en la caja de seguridad. Maeve las puso sobre la mesa frente a ella y abrió la primera con cuidado. La habitación estaba en un silencio sepulcral ahora. Todos mirando esas carpetas como si pudieran explotar. Me di cuenta con absoluta claridad de que la abuela Rose sabía lo de las pruebas de ADN. Había sabido todo el tiempo que yo las había encontrado. Toda esta lectura del testamento era su juego final, su última manipulación retorcida. Había planeado cada segundo de esto. Desde las cantidades de la herencia hasta el momento de las revelaciones, había preparado toda esta situación para ver a la familia implosionar. Miré su rostro y vi satisfacción allí. Vi placer en el caos que había creado. Nos había estado manipulando a todos durante 20 años, tal vez más. La abuela Rose habló de nuevo y dijo que había hecho pruebas de ADN a todos sus nietos hacía 20 años. La sala se quedó en silencio absoluto, tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en el pasillo. Dijo que sospechaba de infidelidades en su familia desde hacía años y finalmente decidió descubrir la verdad. Los rostros de mis primos se quedaron sin color. Britney se dejó caer con fuerza en su silla, con la boca abierta. James agarró el respaldo de su silla como si necesitara apoyo. Los otros 4 primos se miraron unos a otros con pánico en los ojos. La tía Laura emitió este pequeño sonido de ahogo. El teléfono del tío Richard se le resbaló de la mano y tintineó sobre la mesa. Maeve sacó papeles de la carpeta. Informes de laboratorio reales con membrete oficial y resultados de las pruebas. Los puso sobre la mesa donde todos pudieran verlos. Nadie se movió para recogerlos. Nadie quería tocarlos. Todos simplemente miraban esos papeles como si fueran serpientes venenosas. La abuela Rose miró directamente al tío Richard y le dijo que no era su hijo biológico. Dijo que su verdadero padre era el hombre con el que el abuelo tuvo una aventura hacía 30 años. La habitación estalló de nuevo. El tío Richard saltó de su silla tan rápido que ésta cayó hacia atrás y golpeó el suelo. Empezó a gritar que ella estaba mintiendo, que esto era imposible, que estaba inventando cosas para justificar su testamento loco. Su rostro se volvió rojo brillante y le salía saliva de la boca mientras gritaba. Su esposa se quedó allí sentada, congelada, con las manos apretadas con fuerza al borde de la mesa. Sus nudillos estaban blancos y tenía la boca abierta. Parecía como si alguien le hubiera dado un golpe en la cabeza con algo pesado. Los otros familiares empezaron a hablar todos a la vez, las voces subiendo más y más hasta que solo era ruido llenando toda la sala.
La abuela Rose esperó a que los gritos se calmaran un poco antes de seguir. Dijo que había más que necesitaban saber sobre la tía Laura. Su voz era tranquila y firme, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de destruir las vidas de las personas. Les dijo a todos que la tía Laura fue adoptada al nacer. Dijo que nunca se lo contó a Laura porque quería ver si la sangre realmente importaba o si el amor podía compensarlo. La tía Laura emitió ese horrible sonido de ahogo y empezó a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro y no dejaba de preguntar cómo la abuela pudo guardar este secreto durante 50 años. Preguntó cómo su propia madre podía mentirle cada día de su vida. Su voz subía más y se volvía más temblorosa con cada pregunta. Se agarró a la mesa como si pudiera caerse si no la sostenía. Maeve sacó más papeles de las carpetas y los puso sobre la mesa. Estos mostraban que Britney y James tampoco estaban biológicamente relacionados con la familia. El ADN probaba que la esposa del tío Richard debió haber tenido aventuras porque sus hijos no coincidían con el tío Richard ni con nadie más de la familia. Los padres de Britney empezaron a gritarse allí mismo, frente a todos. Su padre llamó a su madre nombres que no repetiré. Su madre le lanzó su vaso de agua y este golpeó la pared detrás de su cabeza. El agua y el hielo salieron volando por todas partes. James simplemente se quedó allí sentado mirando sus manos. No dijo nada, ni se movió, ni siquiera parecía estar respirando. Su rostro se había vuelto completamente blanco, como si toda la sangre se le hubiera drenado. La abuela Rose siguió hablando a través de todo el caos. Explicó que los otros 4 primos también fallaron las pruebas de ADN. Dijo que ambos hijos suyos habían criado niños que no eran suyos. Les dijo que toda la estructura familiar en la que habían creído toda su vida estaba construida sobre mentiras, aventuras y secretos. El comedor parecía hacerse más pequeño con todos los gritos y llantos. La gente se levantaba y se sentaba. Alguien volcó una silla. La tía Laura seguía sollozando. El tío Richard caminaba de un lado a otro haciendo gestos de teléfono furiosos, aunque ya no tenía el teléfono en la mano. Finalmente encontré mi voz. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mis piernas debajo de la mesa. Le pregunté a la abuela Rose por qué me torturó durante 28 años si sabía que yo era su único nieto biológico. Le pregunté por qué me hacía comer en la cocina mientras nietos falsos comían a su mesa. Le pregunté por qué me llamó bastardo cuando yo era la única familia real que tenía. Mi voz salió firme aunque sentía que podía vomitar. La habitación se quedó en silencio absoluto. Todos se volvieron para mirarme. Algunos de ellos lucían confundidos, como si acabaran de entender lo que todo esto significaba. Algunos lucían enojados, como si esto fuera de alguna manera culpa mía. La abuela Rose me sostuvo la mirada a través de la mesa. No apartó la vista, ni pareció avergonzada, ni mostró culpa alguna. Me dijo que quería ver si yo resultaría débil como mi padre o lo suficientemente fuerte como para ganarme lo que era legítimamente mío. De hecho, lo llamó una prueba de carácter. Dijo que yo aprobé al cuidarla a pesar de todo lo que me había hecho. Lo dijo como si esperara que le diera las gracias. Lo dijo como si me hubiera hecho algún tipo de favor al tratarme como basura toda mi vida. Su rostro mostraba que realmente creía lo que decía. Pensaba que me había estado ayudando de alguna manera. Me levanté.